Saludos a todas las personas que están en sintonía de este su programa, a Jesús por María. Les saluda Iset Marí y hemos llegado a otro domingo para poder conversar un poco acerca de un tema mariano en la cual nos va a ayudar a poder tener una relación de calidad con nuestro Señor Jesucristo a través de la Santísima Virgen María. Y como todos los domingos me acompaña el apreciado diácono Orlando Barros. Buenas noches, diácono. Buenas noches, Iset María. Es un gusto para mí y un privilegio estar aquí nuevamente para hablar, para conocer más de la Santísima Virgen María, y porque así nosotros entonces alimentamos y aumentamos nuestra devoción a la Madre de Dios. Le comentaba antes de comenzar a hacer este programa que estos pasados programas me han ayudado a mí a una asignación especial que tengo pronto y ha sido de gran bendición, y esperamos que también para ustedes sea de gran crecimiento mariano, porque a la larga muchas veces necesitamos conocer más de la Santísima Virgen María. Exactamente, Así porque que, conociendo a María conocemos más a Jesús. Excelente, diácono. Así que muchas Sí. gracias por estar aquí disponible. Y el tema de hoy, si Dios y la Virgen lo permite, va a ser la Santísima Virgen María y la relación que hay entre la Santísima Virgen María y la Santísima Trinidad. Exactamente. Usted lo ha dicho bien. La relación de María Santísima con la Santísima Trinidad. Contemplando la relación de María con las tres divinas personas, entonces vamos a tratar de dilucidar un poco y de entender cuál es la relación de María con las tres personas divinas, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero antes, yo quería traer un documento de la Iglesia que se refiere precisamente a esto, que es una de las declaraciones del Concilio Vaticano II. El Lumen Gentium. Lumen Gentium en el número 53, para los que nos siguen, los que nos ven, los puedan buscar en el documento del Vaticano II, Lumen Gentium 53. Es bueno que lo lean. Yo traje una parte pequeña en donde dice: redimida de un modo eminente en atención a los futuros méritos de su Hijo y a Él única, con estrecho e indisoluble vínculo, está enriquecida con esta suma prerrogativa y dignidad: ser la madre de Dios Hijo y por lo tanto la hija predilecta del Padre y el sagrario del Espíritu Santo. Lumen Gentium número 53. Y San Luis María Griñón de Montfort lo definió esta relación en una frase pequeña, pero muy diciente y sustanciosa. Dice: María es el santuario y reposo de la Santísima Trinidad. San Luis María Griñón de Montfort, en su libro Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Santuario y reposo. Santuario y reposo de la Santísima Trinidad. Vamos a comenzar entonces a hablar la relación que tiene María con la segunda persona de la Trinidad Santa, que es con su Hijo. Entonces sabemos, porque incluso aquí lo discutimos ya en un par de programas anteriores, y lo aprendimos, que es la madre del Hijo, es la madre de Dios. Y dice, es su madre. Traigamos unas citas bíblicas, porque eso nos enseña a nosotros y nos da base para sustentar lo que decimos. Primero vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, 43, en la visitación de la que hablamos, creo que fue la semana pasada. Hablamos de la visitación. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Si nosotros traemos esta imagen y la ponemos en contexto en lo que estaba pasando en los tiempos de Jesús, ellos esperaban al Mesías, al Señor, al Salvador del mundo. Isabel la llama la madre de mi Señor, y no se le decía Señor, sobre todo los judíos en su fe no llamaban Señor sino a Dios.
Entonces, cuando Isabel se refiere, la madre de mi Señor, se refiere a la madre de mi Señor Dios. El concilio de Éfeso, en el año 431, promulga: porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo. No nació un hombre y después descendió el Verbo, sino que unido desde el seno materno se dice que se sometió al nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. Y esto sucede porque todavía persistía lo de la herejía aquella que decía que Jesús no tenía las dos naturalezas, sino que era hombre con unos favores especiales del Señor, que era la herejía que venía de Ario, o sea, lo que se conoce como el arianismo. Y entonces en el concilio de Éfeso, esto realmente se desterró de una vez, se declaró a María como la madre de Jesús y la madre de Dios, porque no solamente nació el hombre, sino que nació nació Jesús con las dos naturalezas, la divina y la humana, al mismo tiempo. Por lo tanto, con la segunda persona de la Santísima Trinidad, tenemos otro argumento para decir que es su madre. Y el Papa Benedicto XVI, su santidad, el Papa Emérito Benedicto XVI, dice: sin María, la entrada de Dios en la historia no llegaría a su meta. Así es. La entrada de Dios en la historia de la humanidad no hubiera llegado a su meta, a su fin último, si no hubiera sido por María. Por cuanto no alcanzaría la declaración del credo, que Dios no es únicamente un Dios en sí y para sí mismo, sino un Dios para nosotros. Por eso Dios se manifiesta a nosotros. Y se manifiesta como encarnándose en el vientre virginal de una jovencita, María, de Nazaret. Y allí entonces el Verbo, palabra de Dios, se hace hombre, se hace carne como nosotros, pero sin perder su divinidad. Entonces tenemos también la Iglesia, a través de su santidad, el Papa Emérito Benedicto XVI, también asegura que María es Madre de Dios, en una de las tantas y muchas declaraciones de la Iglesia que ha hecho al respecto. María está íntimamente unida a Cristo, física y espiritualmente. Física y espiritualmente. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, nos habla a nosotros que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Capítulo 2, versículo 7 en adelante. María dio a luz a su hijo primogénito, a su primero y único primogénito. Y relata que fue tan cierto que tuvo que envolverlo en pañales. Los bebés se envuelven en pañales. Así sea Dios, ella como su madre humana, lo envuelve en pañales y le da todo el cuidado y la protección que cualquier niño necesita. Es hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Evangelio de San Lucas 2:48. ¿Cuándo sucede esto? Cuando Jesús tiene 12 años, que ellos van en peregrinación, como todos los años, a Jerusalén, al templo. Jesús se queda allá y entonces ellos no se dan cuenta sino después de un par de días se devuelven, porque viene una caravana de mucha gente. No es que ellos fueron solos, una caravana de mucha gente en donde habían parientes, amigos, vecinos y toda una comunidad. Y Jesús, un niño como cualquier otro niño, igualmente pensaban ellos que estaban con algunos de los parientes. Y se dan cuenta y buscan a Jesús, entonces se devuelve y María desesperada le pregunta: ¿por qué nos has hecho esto? ¿A quiénes? A tu papá putativo, José, y a mí, que soy tu madre. Es una relación
física con Jesús. Y el mismo Evangelio de San Lucas al final nos dice, a su regreso de Jerusalén, que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Estamos viendo la relación física que tiene. No solamente que nace de María, sino que se cría con María, hace lo que normalmente ellos como una familia hacen, una familia tradicionalmente judía hacen, peregrinar al templo cada año en una fecha especial. Y nos recuerda San Lucas que él crece en sabiduría y en estatura ante Dios y ante los hombres. ¿Y está dónde? En una relación física ahí e íntimamente con María y con su padre José. Ya después José muere y él queda al cuidado de su madre. Y cuando pidamos en nuestra oración, también es importante pedirle la gracia. Jesús, así mismo como tú creciste en gracia, que yo pueda crecer en gracia. En gracia, exactamente, ante Dios y ante los hombres. Y el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, sabemos que nos recuerda a nosotros entonces la boda de Caná de Galilea. Un relato hermosísimo que nos hace San Juan y que nos demuestra esa relación tan íntima que hay ahí de una madre con un hijo, que lo conoce tan bien que sin necesidad de dirigirle palabra, ella sabía que él no iba a abandonar a aquellos pobres esposos en necesidad. Y entonces le manda a los que estaban sirviendo a la mesa y servían el vino, haced lo que él os diga. Y a nosotros nos dice hoy, todos los días, hagan lo que Jesús les dice. Hagan lo que Jesús les dice. Siempre es importante recalcar cada vez que tengo la oportunidad de que nosotros en esta generación diácono nos gusta mirar físicamente en alguna película documental la vida de Jesús, y hay esta serie que se llama The Chosen, se recomienda, hay un capítulo muy especial, específicamente de la boda de Caná, que es muy impresionante. También pues exhortamos a que lo puedan ver, pues porque el protagonista es católico y nos hace ver exactamente, como que nos adentra a ese momento histórico y que también nos puede ayudar a crecer en la misma palabra de Dios. Esa relación que tiene María, que es su madre, con la segunda persona, además de ser una relación física y espiritualmente, es también colaboradora de la segunda persona. Entonces vamos a entrar un poco en un tema un poco más teológico. Colaboradora de la segunda persona. Pero también tenemos las bases bíblicas para hablar de ello. En la Anunciación, el fiat, el sí, libre y generoso de María es el de una colaboradora con el plan de salvación, porque Dios no nos salva sin nuestro consentimiento. Y Él necesitaba el consentimiento nuestro. Y ese consentimiento nuestro entró ¿por quién? Por María, que fue capaz de deponer todos sus planes, de deponer todo el proyecto de vida que tenía para sí misma y anteponer ante su voluntad la voluntad del Señor. Es un abandono total a la voluntad del Señor. Es el fiel ejemplo de lo que debe ser un cristiano. Ojalá nosotros pudiéramos alcanzar en una mínima expresión esa capacidad de entrega a la voluntad del Señor que tuvo María.
de abandonarnos a nosotros mismos, y San Juan de la Cruz decía eso, abandonarse a sí mismo es el primer paso para hacer la voluntad de Dios. Exactamente. Entonces, qué gran santo nos viene a nosotros a recordar que es tan importante abandonarnos a nosotros, y lo digo, también somos santos en entrenamiento, o sea, estamos tratando de agarrar este tipo de virtud para poder acercarnos a nuestro Padre. No es que seamos perfectos, ¿verdad? Sí, y sería tema de pronto para nosotros extendernos, ¿no? De hablar del abandono, que eso sí que nos cuesta a nosotros poder abandonarnos. Porque el bendito egocentrismo que tenemos no nos permite ver más allá de nuestras propias narices y poder abrirnos nosotros a plenitud a la voluntad del Señor. Pero pidámosle la gracia al Señor y pidámosle a María Santísima, que es la dispensadora de todas las gracias, para que nos ayude. Y la perfecta colaboradora. Y la perfecta colaboradora. Colaboradora se ve en el Calvario, Evangelio de San Juan 19, 25 al 27. Entrega a su Hijo en la cruz para que muriendo pueda redimir el mundo sin importar su dolor de madre. En la presentación del niño Jesús, que lo acabamos de ver ahora en Pascua, ¿verdad? La presentación del niño Jesús. El sacerdote Simeón le dice a María: y a ti una espada te atravesará el alma. Vas a tener un dolor desgarrante, un dolor que nadie quiere vivir ni experimentar. Y ese fue el dolor que experimentó María al pie de la cruz, viendo a su hijo morir crucificado y después traspasado su costado por una lanza. Eso tiene que ser muy doloroso, muy doloroso. Y sin embargo ella depuso todo ese dolor para que el Señor, muriendo, pudiera redimirnos, porque es la forma en que ella puede colaborar entregando su hijo en la cruz para la redención de la raza humana. Y la Iglesia nos recuerda que en el cenáculo de oración, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, dice: todos ellos permanecen unidos en la oración junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús. La presencia de María como colaboradora de Jesús en la iglesia primitiva estuvo en que ella, a pesar de todo lo que había vivido, nunca permitió dejar la iglesia sola, sino que ella estuvo ahí. Los apóstoles la tomaron a ella como madre y como referencia y la rodearon inicialmente antes de la resurrección del Señor y después de la ascensión del Señor al cielo. Rodearon a María y la tomaron como madre, pero ella estaba ahí como protectora y como colaboradora de su hijo para que la iglesia no se dispersara. No, pero alguno podría decir: diácono, pero es que eso no aparece en los evangelios. No hay necesidad que aparezca. Porque es que María no necesita aparecer tanto en los evangelios, porque ella no es la importante. Quieren una Biblia completa de ella. Exactamente, quieren una Biblia completa, un evangelio de la Santísima Virgen María, y ella no quiere eso. Ella quiere que nosotros conozcamos a Jesús y que vayamos a Jesús a través de ella. Y en Pentecostés, que estamos celebrando hoy, domingo, celebramos la fiesta de Pentecostés. Libro de Hechos de los Apóstoles, también capítulo 2, espera junto con los apóstoles al Espíritu prometido, al Paráclito. Pero también desde el cielo María todavía continúa y continuará acompañando al pueblo santo de Dios como una colaboradora de su Hijo Jesucristo. Amén. María, corredentora de nuestra salvación. Ya la vimos entonces como la madre, ¿verdad? La hemos visto como íntimamente unida a Cristo, física y espiritualmente.
Ahora la vemos como colaboradora y seguidamente la vamos a ver como corredentora. El mismo documento del Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, nos recuerda en el número 53. Efectivamente, la Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo y dio la vida al mundo, es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor. El Concilio Vaticano II lo afirma: verdadera Madre de Dios y del Redentor, redimida de modo eminente en prevención de los méritos de su Hijo y unida a Él con un vínculo estrecho e indisoluble, que es el mismo vínculo, guardando las proporciones, que tenemos nosotros con nuestra madre terrenal. Hay quienes dicen, los psicólogos sobre todo dicen y aseguran que hay un vínculo que es el mismo cordón umbilical que permanece unido espiritualmente del hijo con la madre. Ellos lo llaman el cordón umbilical. Yo decía que guardando las proporciones, porque nosotros como humanos, que somos poca cosa en comparación con la Santísima Virgen María, que no es una deidad, ella no es una deidad, ella no es Dios, pero es una mujer, la mujer perfecta en santidad, libre del pecado original. Nosotros pecadores y miserables guardamos un vínculo con nuestra mamá, así ya no esté en este mundo. Y se lo digo por experiencia propia. Mi madre partió a la casa del Señor hace 16 años. Y yo, no hay un solo día de mi vida que yo no recuerde a mi mamá. Y recuerdo su sonrisa, recuerdo sus caricias, recuerdo cosas que a veces a nosotros cuando nos reunimos los hermanos recordamos de mi mamá y nos reímos de las experiencias que vivimos con ella. Y es ese vínculo, como todavía lo tiene María con su hijo. Y es más fuerte, no porque su hijo es Dios y porque ella es perfecta en santidad, sino porque los dos están en el cielo. Y están allí reinando. Y dice el Salmo: y está la madre de pie al lado de su hijo, adornada con oro de Ofir. Okay. Con oro de Ofir está la madre al lado de su hijo, adornada con oro de Ofir, la Santísima Virgen María. Y el Lumen Gentium, en el número 54, dice textualmente: por eso el Sagrado Concilio, al exponer la doctrina sobre la Iglesia, en la que el Divino Redentor obra la salvación, se propone explicar cuidadosamente tanto la función de la Santísima Virgen en el misterio del Verbo encarnado y del cuerpo místico, cuanto los deberes de los hombres redimidos para con la Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de los hombres. Es María quien hace ¿Por qué María es corredentora? Porque María es la Madre del Redentor. Cristo es el Redentor y ella, así como es, le colabora a su Hijo en el plan de salvación de la raza humana. Esa colaboración la hace a ella corredentora, porque ella está ayudando a su Hijo a la redención. Ella es la corredentora no solamente de la raza humana, sino en el papel preponderante que tiene en la Iglesia y en nosotros los fieles. Es la figura digna que tenemos nosotros para evitar como modelo de vida cristiana. Si nosotros imitamos a María y la tomamos a ella como un modelo para seguirlo, muy probablemente nosotros vamos a alcanzar la santidad más temprano que tarde. Importante, diácono. Y volvemos a San Luis María Griñón de Montfort, quien aseguró: María, nuestra madre y medianera. Medianera, ya entonces se acuña el término de medianera de todas las gracias, de las gracias de
de María, y María es la corredentora, porque es la que media entre Jesús y nosotros los hombres. Algunos podrán decir, diácono, pero es que la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y eso es completamente cierto y no tiene razón para discutirlo. Pero también es cierto que la única y efectiva medianera entre Cristo y los hombres es María Santísima. Y entonces entramos a que María es medianera de la gracia. San Irineo, en el siglo II, San Irineo reconoce la participación de María en la obra salvífica de Cristo. Es el primero en la iglesia que habla de la participación de María en la obra salvífica de Cristo, San Irineo, y estamos hablando del siglo II, o sea, entre el año 100 y el año 200. Año 100 y año 200, entre esos, en el siglo II, San Irineo fue el primero que habló de la participación de María en el plan de salvación de Dios para los hombres. Hubo un sacerdote que le llamaban Juan el Geómetra, porque era un matemático, que era un monje bizantino del siglo X. Pasaron 8 siglos y describe a María unida a Cristo en la totalidad de la obra de la redención. Este santo varón asegura que no hay redención sin María. Si nosotros queremos alcanzar la redención que Cristo nos ofrece en la cruz, tiene que ser con María, porque es María el camino para llegar a Jesús y para ser redimidos. San Bernardo, un santo mariano tremendo, nació en el 1090 y murió en 1153. San Bernardo dice algo que posteriormente la Legión de María lo toma, lo coge y lo aplica en la promesa legionaria que se hace al Espíritu Santo. La promesa se hace, el legionario hace la promesa al Espíritu Santo, pero a través de las manos de María. Y entonces, dice San Bernardo, todas las gracias de conversión y santificación, todas las gracias de conversión y santificación merecidas por nuestro Señor a través de su pasión y muerte en la cruz. Jesús nos redime y nos santifica en la cruz. Han sido confiadas a la Virgen María, dice San Bernardo. Todas las gracias de conversión y santificación que Jesús ganó para nosotros con su sacrificio en la cruz han sido confiadas ¿a quién? A la Santísima Virgen María, a fin de que ella las distribuya a los hombres de buena voluntad, o sea, a los hombres justos, a los hombres, al pueblo santo de Dios en la iglesia, los distribuya a los hombres de buena voluntad, y ahí viene lo bueno. Cuando ella quiera, a quienes ella quiera y en cuanto ella quiera. Oiga, este San Bernardo lo estoy buscando porque no había escuchado de él, y entonces. San Bernardo, cuando ella quiera, a quienes ella quiera y cuando ella quiera, en la cantidad que ella quiera, a quien quiera. Entonces nosotros, como somos sus hijos, y entre otras cosas, se lo digo aquí en un secreto a voces, sin que nadie se entere. Sin que nadie se entere, somos los hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Entonces nosotros, como somos hijos predilectos de ella nos da esas gracias que tiene, porque ella es la medianera o mediadora, como podamos llamarlo nosotros, de todas las gracias, y nos las da a nosotros cuando quiere, en la forma que quiere, la cantidad que quiere y a quienes ellos quieren. Y si nosotros se las pedimos, muy seguramente nos las va a dar, porque ella a nosotros nos quiere. Amén. Amén, Dios.
Nadie escuchó eso solamente para usted y para mí. Exactamente. Muy Por bien, favor. sí. Qué privilegio. Qué privilegio. Tenemos todos. El Lumen Gentium, capítulo, en el número 63, dice: la Santísima Virgen María es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Mediadora. María Santísima, nosotros, la iglesia, dice que María Santísima es nuestra abogada, que María Santísima es la auxiliadora, es nuestro socorro, es nuestra ayuda, pero también es la mediadora entre nosotros y los hombres y la mediadora de todas las gracias. Entonces aquí a grandes rasgos hemos visto la relación que tiene María ¿con quién? Con la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es su Hijo amado Jesucristo. Y tenemos 30 segundos, digo 30 minutos, 30 minutos. llevamos ya, que con 25 ya estamos bien. Porque realmente este programa pasa muy rápido. Pasa rápido. Vamos a tener que hablar con los directivas de la de María para que nos... 1 hora y media. 1 hora y media, sí, porque imagínense ustedes, ya se nos está extendiendo y ya no nos alcanza el tiempo para disfrutar. Exactamente. Sí. La relación de María con el Espíritu Santo. Bueno. María Santísima es templo, Y sagrario. sagrario, santuario, y tiene una íntima unión con el Espíritu Santo, y además el actuar de María es en el actuar de María actúa el Espíritu Santo. Entonces, María es templo del Espíritu Santo. El Evangelio de San Lucas, volvemos otra vez a la Anunciación. ¿Y por qué hablamos tanto de San Lucas? Bueno, porque San Lucas es el evangelista que más habla de María. Y la explicación que hay para eso no es mi explicación, porque yo simplemente soy un diácono permanente, ignorante en muchas cosas y en la gran mayoría de las cosas de la iglesia. Pero algunos teólogos han dicho que el evangelista que más habla de María que más habla de María es Lucas, y se debe a que Lucas no era judío, sino que era griego. Oh. Y los griegos tenían, dicho en una forma simple, no tragaban entero. Ellos tenían que escudriñarlo, tenían que estar seguros de que estaban diciendo la verdad y que estaban frente a un hecho verdadero. Entonces explican, basados en documentos de la iglesia y la traducción de la iglesia, que en el primer concilio, que fue el concilio de Jerusalén, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Priscila, se formó una discusión porque los judíos que venían recién convertidos decían que necesariamente para alcanzar la salvación tenían que circuncidarse, porque eso era lo que ellos, la tradición que tenían. Y Pablo y Bernabé le decían que no. Entonces, en medio de la discusión se formó una comisión para que fuera a Jerusalén. Cuentan algunos historiadores que dentro de esa comisión fue Lucas. ¿Por qué fue Lucas? Porque Lucas era discípulo de Pablo. Y además de ser discípulo de Pablo, era un hombre muy inteligente y estudiado. De hecho, él era médico. San Lucas era médico y era el médico personal de Pablo, como su discípulo, pero él lo acompañaba. Entonces también él fue a Jerusalén y allí entonces tuvo la oportunidad de conocer a la Santísima Virgen María y charló mucho con él. Entonces, como él era griego, él dijo: no, ven acá, vamos a sentarnos aquí para que usted, madre, me cuente cómo fue las cosas, cómo fue eso en detalles. Entonces, por eso es que Lucas tiene muchos detalles en la Anunciación, en el nacimiento, ¿verdad? En el viaje a Jerusalén, las bodas de Caná de Galilea. No, perdón, las bodas de Caná aparecen en Juan, en el Evangelio de Juan. Pero Lucas es muy rico en la visitación. Es el que habla de ese hecho de la visitación.
pero es porque él era griego. Y él todo tenían que masticárselo, por llamarlo de alguna manera. Sí. Entonces decimos que es templo del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque María Santísima en la Anunciación acepta que el Espíritu Santo se pose sobre ella. El ángel le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, se posará sobre ti y tú irás a concebir un hijo. Ella acepta. Y como es eso, entonces ella se convierte automáticamente, voluntariamente, en templo del Espíritu Santo. En la visitación es donde más se manifiesta la presencia del Espíritu Santo en la Santísima Virgen María. No solamente por el hecho que explicamos, creo que el programa pasado o 2 programas anteriores, la santificación de Juan en el vientre de Isabel, sino en la proclamación del Magnificat, que es la oración llena de la mayor espiritualidad que cualquier persona haya proclamado alguna vez. Ni los teólogos más grandes, ni los santos más grandes, ni los papas, ni los eruditos más grandes que ha tenido la iglesia en la patrística de la iglesia, ha proclamado una oración como el Magnificat, porque estaba ella llena del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le da ¿qué? La gracia. Y ella está llena del Espíritu Santo porque ella es el templo del Espíritu Santo. Y en Pentecostés igualmente sabemos que María está con los apóstoles. La tradición de la iglesia lo enseña. Ella estaba allí en Pentecostés, y también como los apóstoles reciben el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, igualmente sobre todo los que estaban, porque no estaban los 12 apóstoles solos, ¿cierto? Habíamos leído ya nosotros que Lucas nos dice que María Santísima, los apóstoles permanecían en oración, en unión con algunas mujeres y María, la madre de Jesús. Entonces en Pentecostés nosotros deducimos sin mucho esfuerzo de que ella estaba allí. Entonces también recibe el Espíritu Santo y ella es el templo del Espíritu Santo, santuario del Espíritu Santo. ¿Por qué María es santuario del Espíritu Santo? San Juan Pablo II da la mejor explicación que nosotros podamos encontrar. Y dice, la concepción y el nacimiento de Jesucristo son la obra más grande realizada por el Espíritu Santo en la historia de la creación y de la salvación. La concepción y el nacimiento de Jesucristo es la obra del Espíritu Santo más grande en la historia de la salvación. ¿Y dónde se da esa concepción? En María Santísima. Por eso María Santísima es santuario del Espíritu Santo. De hecho, María fue el primer tabernáculo de Jesús. Nosotros sabemos que Jesús reposa en todas las parroquias, en todas las capillas y en todos los santuarios en un tabernáculo, ¿verdad? Allí está Jesús reposando después que la hostia es consagrada. Pues María fue el primer tabernáculo de Jesús. Y al ser el primer tabernáculo de Jesús, lo hace a través o por obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien le permite a María tener ese privilegio de ser tabernáculo, el primer tabernáculo de Jesús. Templo, santuario y sagrario. Volvemos al Lumen Gentium, declaración del Concilio Vaticano II. Dice en el número 64, Lumen Gentium número 64, la iglesia es igualmente virgen, que guarda pura e íntegramente la fe prometida al esposo. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Jesucristo. Pero ella permanece virgen, la iglesia permanece virgen y se guarda pura e íntegra por la fe prometida al esposo, y a imitación
de la madre de su Señor, por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginalmente una fe íntegra, una esperanza sólida y una caridad sincera. Lumen Gentium. Por eso María es sagrario del Espíritu Santo, porque ella permanece virgen y la iglesia permanece virgen como la madre de su Señor, que permanece virgen para su Espíritu Santo, para Dios Espíritu Santo, que es su esposo. Y esa última línea conserva la fe, esperanza y caridad. Entonces, esas son las tres virtudes teologales. Las tres virtudes teologales, tiene razón. Qué hermoso. Una fe íntegra, una esperanza sólida y una caridad sincera. Entonces, las virtudes teologales. Además, la relación de María con el Espíritu Santo es una unión íntima. Y esta unión íntima se traduce en la dignidad solo inferior al Espíritu Santo. Es su colaboradora inteligente. La fe de María es tan grande y está tan íntimamente relacionada al Espíritu Santo que se considera que está escasamente por debajo de la dignidad del Espíritu Santo. Wow, un big wow. Y un big wow. Y es su colaboradora inteligente. Y tenemos también el actuar de María con el Espíritu Santo. Significa que cerrarse a María es cerrarse al Espíritu Santo. María y el Espíritu Santo están unidos. ¿Por qué están unidos? Porque el Espíritu Santo es el esposo de la Virgen María. Es el santo esposo. Así como Cristo es el esposo de la iglesia. Cristo, esposo de la iglesia. Cristo santifica a la iglesia. Cristo protege a la iglesia. Cristo guía a la iglesia. Cristo da su vida por la iglesia. El Espíritu Santo es el esposo de la Santísima Virgen María. Y por lo tanto, esta unión íntima nos permite a nosotros que si nos cerramos a María, nos entregamos a María, pues tenemos la gracia del Espíritu Santo porque nos entregamos y nos cerramos al Espíritu Santo. Y los últimos 7 minutos, si no estoy mal, que nos quedan es con el Eterno Padre. La relación con el Eterno Padre. Relación con su Hijo, relación con la segunda persona, con la tercera persona, y vamos con la relación con la primera persona de la Santísima Trinidad, que es el Padre Eterno. María es hija y es la primera de todas las criaturas, la hija más grata a Dios, la más íntima y más querida. Palabras del cardenal Newman. Importante para la Iglesia Católica, importante para la historia, para la cohesión de la Iglesia, el cardenal Newman. Es la primera de todas las criaturas, la más grata a Dios y la más íntima y la más querida. Por eso es hija y es la hija predilecta. Tiene plenitud de unión con Jesucristo. Plenitud de unión con Jesucristo porque es hija del Padre. Es un misterio, hija del Padre, pero también es madre del Hijo y es esposa del Espíritu. Y entonces tiene plenitud de unión. Plenitud de unión es una unión inseparable de María con Cristo. Porque ella es la hija del Padre, pero también es la madre del Hijo. Dios ha hecho apta para derramar sobre el mundo la luz eterna que emana de ese Padre amantísimo. ¿Y cuál es la luz eterna que emana del Padre? Su Hijo amado Jesucristo, que es la luz del mundo. Y un ejemplo claro, en todas las apariciones de la Santísima Virgen María, usted que está preparando las apariciones de la Santísima Virgen María para su programa en WTN, cada una de ellas siempre aparece la Virgen María rodeada con un sol a la espalda. Y viene rodeada de luz, porque ella es la portadora de la luz del mundo. Ella trae la luz al mundo,
no solamente le dio la vida a la palabra de Dios, al Verbo encarnado, no es la madre de Jesús, hombre y Dios verdadero, sino que ella además sigue colaborando con Jesús, sigue trabajando como corredentora de la raza humana, porque ella trae la luz y viene precediendo a la luz eterna del Padre, que es Jesucristo. Y nos ama tanto y tanto que nos viene a dar el mensaje de su Hijo. Nos viene a dar el mensaje de su Hijo. Exactamente. Dice San Luis María Griñón de Montfort: el título de hija tal vez sea poco expresivo para indicar la influencia que María ejerce sobre nosotros por su relación con el Padre. Y es que somos al mismo tiempo hijos del Padre y somos hijos de ella. Al mismo tiempo, somos hijos del Padre y somos hijos de ella. Él ha comunicado su fecundidad en cuanto una simple criatura era capaz de recibirla. Toda la fecundidad que una criatura humana, estamos hablando de fecundidad física, pero también de la fecundidad espiritual. Toda esa capacidad espiritual que pueda tener una persona humana para recibir de Dios, la tiene María. Y por lo tanto, Él se la ha comunicado a ella, capacitándola para producir a su Hijo y a todos los miembros del cuerpo místico de su Hijo. Para que nosotros, que somos parte del cuerpo místico de Cristo, podamos también tener nosotros a Cristo en nuestro espíritu, como ella lo tiene y como ella nos los entrega. No solamente parió a Dios, parió a Cristo, sino que espiritualmente también nos pare a nosotros. Excelente. Entonces, como conclusión, podemos decir que nosotros podemos afirmar con toda certeza, sin temor a equivocarnos, sin la mínima pizca de duda, basados en las Sagradas Escrituras, basados en los documentos de la Iglesia, basados en la tradición de la Iglesia y basados en el magisterio de la Iglesia y además en la afirmación de los santos, que María es la hija predilecta del Padre, del Creador, es madre del Hijo Redentor y es esposa del Espíritu Santificador. Por lo tanto, este misterio de nosotros podemos comprenderlo a través de la fe. Es María la hija predilecta del Padre Creador, madre del Hijo Redentor y esposa del Espíritu Santificador. Sin ningún tipo de duda y con toda certeza. Y con toda certeza. Seguro de nuestra fe, seguro de nuestra amada, la Santísima Virgen María, y sobre todo exhortarles a que creo que el diácono ha hecho un resumen excelente en lo que cabe para este tema, que es la Santísima Virgen, la relación de la Santísima Virgen María con la Trinidad y Lumen Gentium, que lo pueden encontrar gratuitamente en las redes sociales, en la internet. En el buscador usted pone Lumen Gentium y ahí van a poder encontrar todos los numerales. El buscador de su preferencia. Exactamente. E ir a los numerales 53, 54, luego le siguen 63, 64, y así van a poder nutrirse más a solas. Exactamente. Con nuestro Señor Jesucristo de este tema tan importante, porque esta relación es hermosísima. Así que le queremos dar las gracias por otro programa, otra enseñanza que nos llevamos en nuestro corazón, pero ahora es que tenemos una tarea, diácono, es que tenemos que instruir, dejar que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón y pedirle a Él mismo que nos permita poder llevarle a tantas personas que en el mundo necesitan de esta enseñanza. Así que no nos quedemos con esto es muy importante. No. La idea de este programa es que se difunda. Exacto. Y que la gente aprenda y que nos ayuden a nosotros a aprender también, a instruirnos y de alguna manera estarnos preparando para no solamente para defender nuestra fe, que ya la defendemos, sino para nosotros poder expresar libremente y con ganas, con entusiasmo, nuestra fe
al mundo. Santos, para repasar, San Irineo, San Bernardo, que hablan preciosísimo sobre la importancia de la Santísima Virgen María. Bueno, diácono, por favor, nos quedamos tenemos una otra cita para el próximo domingo y, si Dios y la Virgen lo permite, que les puedan compartir este programa, que puedan buscar en las aplicaciones de sus teléfonos inteligentes Radio María Spanish, y ahí estamos 24/7 con programación que nos va a ayudar al cielo, que esa es la meta. Así que por favor, si es tan amable de darnos su bendición. Claro que sí. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Amén. Feliz y santa noche para todos y feliz día de Pentecostés. Así es, así es. Bueno, cuídense mucho y hasta el próximo domingo, si Dios y la Virgen lo permiten. Chao, chao. Que así sea.